y en este video les voy a enseñar la estructura de la oración en alemán. Para comenzar con este tema vamos a recordar un poco la estructura de la oración en español. El siguiente es más bien un ejemplo ilustrativo. Lo que hice fue ocupar básicamente las partes de la oración en alemán y transcribirlas a nuestra frase en español. En español es posible que en ocasiones tengamos frases cortas. Por ejemplo, en español podemos simplemente tener un sujeto y un verbo, y esta sería una oración para nosotros, como en el ejemplo que vemos ahora. Yo como. Si queremos ser un poco más específicos, agregamos un objeto directo. Entonces tenemos en esta oración, yo como una manzana, donde una manzana sería el objeto directo. Si queremos ser aún más específicos, se puede agregar un complemento de tiempo, como lo podemos ver ahora. Yo como una manzana por la noche. Sin embargo, nosotros podemos entender la oración sin el objeto directo, que sería una manzana, o el complemento, que sería por la noche. En español también es posible que tengamos dos verbos en la misma oración. Por ejemplo, en esta, yo quiero comer una manzana por la noche. Como puedes ver, tenemos el primer verbo que es quiero conjugado y el segundo verbo que es comer no está conjugado, está en infinitivo. Esto recuérdalo muy bien ya que lo vamos a necesitar para entender la estructura de la oración en alemán. Te presento ahora la estructura de la oración en alemán. En la primera posición siempre vamos a encontrar lo que se le llama Vorfeld. Esta es la posición preverbal y es lo que nosotros queremos destacar de la oración. Te lo voy a explicar a más detalle después. Tenemos en segunda posición el primer verbo o verbo 1. Este siempre va a ir conjugado, no lo olvides. En tercera posición vamos a encontrar el sujeto, que puede ser, como ya lo hemos visto en el video anterior, algún pronombre personal o un nombre propio, entre otras cosas. En cuarta posición vamos a tener el Angabe, que es un complemento facultativo y en muchas ocasiones será de tiempo. En la quinta posición encontraremos el Ergänzung, que será también denominado complemento obligatorio. Lo vamos a poder identificar como el objeto directo. En la última posición siempre encontraremos el verbo 2. Este siempre se va a encontrar en infinitivo, es decir, lo vamos a encontrar sin conjugar. Veamos ahora el primer tipo de oración, que será la oración enunciativa o Aussagesatz. En esta podemos formarla, al igual que en español, simplemente con un verbo y un sujeto. Cuando queremos ser más específicos se puede agregar un objeto directo, que sería el Ergänzung o complemento obligatorio. Sin embargo, si queremos ser aún más específicos, se puede agregar también el Angabe y dependiendo de la oración que queramos formular, también se podrá agregar un segundo verbo. Este tipo de oraciones se va a caracterizar ya que siempre llevan Vorfeld. Como lo mencioné antes, esta posición, que también se le conoce como posición preverbal, podrá servirnos para poder destacar lo más importante que querramos en una oración. Podemos decir que es como un comodín. Esto quiere decir que en una oración yo puedo destacar diferentes cosas o moverlos al Vorfeld, como puede ser el sujeto, el Angabe o el Ergänzung. Sin embargo, los verbos siempre se van a quedar en la misma posición. Eso no lo vayas a olvidar porque es demasiado importante. Los verbos siempre permanecen en su posición. El verbo 1 en segunda posición y el verbo 2 al final de la oración. Veamos ahora un ejemplo donde tenemos el sujeto como Vorfeld. Tenemos un verbo que sería ese, que ya está conjugado en primera persona, ich esse, cuyo significado es comer. Si colocamos el sujeto y el verbo en el lugar que deberían estar, tendríamos la siguiente oración, esse, ich. Sin embargo, como ya dije antes, este tipo de oración no puede tener el Vorfeld vacío. Entonces ese ich es incorrecta. Y debido a que, como ya dije antes, los verbos no se pueden mover de lugar, la única opción que nos queda es mover el sujeto al Vorfeld, que en este caso sería ich. Entonces, moviendo el sujeto al Vorfeld, obtenemos la oración correcta, que sería ich esse. Yo como. Como ya mencioné antes, podemos hacer nuestras oraciones más específicas agregándole más elementos. Por ejemplo, en el primero tenemos ich esse Brot. Brot sería el objeto directo, que sería en el Ergänzung. Significa yo como pan. Brot significa pan. Si queremos ser todavía más específicos, podemos utilizar
como en el ejemplo de la segunda oración. Ich esse in der Nacht Brot. Yo como en la noche pan. Es posible también tener dos verbos en una oración. Por ejemplo, tenemos el último ejemplo. Ich möchte in der Nacht Brot essen. Significa yo quiero en la noche comer pan. Como te diste cuenta, el Ergänzung, Angabe y los verbos siempre van a estar en la misma posición que se dijo desde el inicio. El único que cambió fue el sujeto que pasó al Vorfeld. Veamos ahora otra variación de la oración enunciativa. Ahora utilizaremos el Ergänzung como Vorfeld, que en este caso, en esta oración, es Brot. Movemos entonces Brot al Vorfeld y tenemos como oración Brot esse ich, que significa pan como yo. Sin embargo, este tipo de oración sonaría un poco extraña. Normalmente se utiliza cuando estás preguntando directamente. En este caso, preguntarías, ¿qué comes? Entonces la otra persona podría contestar, pan como yo. De esta manera, este tipo de oración es correcta, ya que lo que quieres destacar es que pan es lo que tú comes. Como pudiste notarlo, ich, que es el sujeto, volvió a su posición normal, porque ahora el Vorfeld está ocupado por otra palabra. Otra forma de hacer una oración enunciativa sería utilizando como Vorfeld el Angabe, que en este ejemplo es in der Nacht. El proceso será el mismo. In der Nacht, que es el Angabe, se moverá al Vorfeld y el Angabe se quedará vacío, teniendo entonces como resultado la oración in der Nacht esse ich Brot. Este tipo de oración es más común y como ejemplo se utilizaría cuando alguien te pregunte ¿qué comes tú en la noche? Entonces tú podrías responder in der Nacht esse ich Brot o en la noche yo como pan. No olvides entonces que los únicos que se pueden mover al Vorfeld es el sujeto, Angabe o Ergänzung. Los verbos siempre quedarán en la misma posición. Veamos ahora la oración interrogativa o Satzfrage. Vemos que sigue siendo el mismo orden. Para todas las oraciones siempre será lo mismo, solamente habrá algunas ligeras variaciones. Esta, a diferencia de la oración enunciativa, no llevará Vorfeld. Comenzará siempre con el verbo y normalmente siempre se responderá con sí o no. Por ejemplo, trinkst du? En esta oración solamente tenemos verbo y sujeto, lo cual es suficiente para poder crear una oración. Significa tú tomas o simplemente como nosotros lo traducimos, tomas y entonces la respuesta será sí o no. Si queremos ser más específicos podemos preguntar trinkst du café? De la misma manera podemos contestarla con sí o no. En el tercer ejemplo vemos trinkst du am Morgen Kaffee? Que significa ¿tú tomas café en la mañana? O ¿tomas café en la mañana? Y en el último ejemplo, ¿darfst du am Morgen Kaffee trinken? Que significa ¿puedes tomar café en la mañana? Como pudiste ver en este tipo de oración que es la interrogativa, simplemente se va a remover el Vorfeld y las demás partes de la oración se van a quedar en la posición que vimos desde el inicio. Y puedes agregarle más cosas o dejarla simplemente con un verbo y sujeto. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta. Y si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Tschüss!